Tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión pública solemne en la que la académica correspondiente electa, la ilustrísima señora doña Aránzazu Meana Mañes, presentará su discurso de ingreso. Buenos días a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la virtualidad del otro lado del Atlántico. Vamos a iniciar la sesión y bueno, me corresponde a mí presentar a la doctora María Aránzazu Meana. Excelentísimos e ilustrísimos señores y señores académicos, excelentísimo Enrique Alonso, consejero permanente del Consejo de Estado, familia de la profesora Meana Mañes, señoras y señores, permítame expresar mi agradecimiento a la Junta de Gobierno de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España por conferirme el honor de presentar en nombre de la corporación el discurso de ingreso de la recipientaria profesora Aránzazu Meana, misión que para mí supone un gran honor y satisfacción. Es tradición que en la ceremonia de toma de posesión de académico correspondiente que hoy celebramos haya formalidades presentando los méritos más relevantes y comentar el discurso de ingreso de la profesora doctora Aránzazu Meana. También es costumbre que reseñe algunos datos bibliográficos y curriculares y finalice mi intervención dando la bienvenida a la nueva recipientaria, requisito que voy a dar comienzo a continuación. Datos bibliográficos. Aránzazu Meana Mañes nació en Sevilla, donde se encuentra parte de su gran familia. Sus 4 hermanas viven como ella en Madrid, desde que su padre, don Javier Meana, ingeniero industrial, se trasladó a la capital a trabajar. Aránzazu Meana está casada con José Ramón Taibó, economista financiero de Airbus, compañía del sector aeronáutico y aeroespacial. Tiene 2 hijos, Gonzalo, también economista y abogado, que trabaja en Deutsche Bank, y Ana, que es psicóloga y criminóloga, actualmente terminando un máster de psicología clínica. Se puede constatar que ninguno de sus familiares tiene relación con la profesión veterinaria, ni su madre, que posee titulación de maestra y enfermera. Varios de sus tíos de Sevilla y su propio abuelo materno eran profesores universitarios en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla. Tampoco ninguna de sus hermanas ni cuñados ha estudiado la carrera de veterinaria. Datos curriculares. La profesora Meana cursó los estudios de la licenciatura en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en el año 82. Tras un periodo de actividad clínica en animales de compañía, llegó en 1985 a la Universidad Complutense de Madrid para dedicarse a tiempo completo a las actividades universitarias. Defendió su tesis doctoral en la misma universidad, que fue calificada de sobresaliente cum laude. Desde el año 2005 pertenece al European Board for Veterinary Specialization y es diplomada por el European Veterinary Parasitology College, habiendo sido su secretaria ejecutiva desde el 2012 al 2017, vicepresidenta del 2017 al 2019 y actualmente presidenta desde el año 2020. Asimismo, es codirectora del Grupo de Investigación de la UCM 920411, denominado Epidemiología y Control de Enfermedades Transmisibles en Veterinaria, grupo que está evaluado y acreditado por la Agencia Estatal de Investigación. Ha impartido enseñanza de la parasitología en enfermedades parasitarias desde su incorporación a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Por lo tanto, cuenta con una amplia trayectoria docente en esta universidad, habiendo ejercido como docente las asignaturas de parasitología en enfermedades parasitarias, zoonosis transmisibles por alimentos, microbiología y parasitología clínica, patología y clínica de équidos y medicina preventiva de la licenciatura en veterinaria, asignaturas de parasitología, enfermedades parasitarias e historia, documentación y teoría de la veterinaria del grado en veterinaria, asignatura de epidemiología y control sanitario en la producción primaria del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y asignaturas de Sanidad en Équidos, Sanidad en Abejas, del Máster en Sanidad y Producción Animal que se lleva a cabo entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, y en varios programas de especialización que forman parte de títulos propios de la Universidad Complutense de Madrid. Ha recorrido la totalidad del escalafón docente desde sus comienzos como profesor encargado de curso
en la Facultad de Veterinaria, ayudante de facultad, profesor titular interino, profesor titular de escuela universitaria y profesor titular de universidad, hasta que obtuvo la cátedra de parasitología y enfermedades parasitarias adscrita al Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. La doctora Meana ha realizado estancias docentes regladas en las facultades de veterinaria de Cambridge, Glasgow, Gante y Cornell. Respecto a su actividad investigadora, nuestra nueva académica correspondiente tiene una larga trayectoria que se inició con el estudio de la fisiopatología y epidemiología de las enfermedades parasitarias de los animales domésticos, en concreto relacionado con el estudio de las helmintosis gastrointestinales y hepáticas de los herbívoros, bovinos y equinos, así como de las piroplasmosis equinas y enfermedades relacionadas con las altas pérdidas de colonias de abejas como la varroasis y la nosemeosis. Gracias a la colaboración entre las instituciones, ha llevado a cabo una intensa actividad de apoyo científico en el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo, Guadalajara, adscrito al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, desarrollando, a raíz de ello, una prolífica actividad investigadora, tanto transversal como específica en el campo de las patologías y parasitosis de las abejas melíferas, en las que es considerada una experta internacional de reconocido prestigio. Ha descrito especies parásitas nuevas en España, en diferentes especies de animales como équidos y abejas, entre los que se encuentra el agente relacionado con la pérdida de colmenas, describiendo su epidemiología, patología y métodos de control, habiendo demostrado también el efecto antiparasitario de nuevos medicamentos veterinarios o nuevas formulaciones para uso en ganadería. También se relacionó desde sus inicios con los métodos de control, quimioprofilaxis, resistencia antihelmíntica y resistencia genética de las enfermedades parasitarias de los animales domésticos y de la fauna silvestre. Ha sido investigadora principal de 2 proyectos europeos, de 6 de entidades públicas y más de 10 de entidades privadas, habiendo colaborado con otros investigadores en un total de más de 40 proyectos, más de la mitad en temas de sanidad apícola. También ha dirigido 2 proyectos de cooperación al desarrollo en África, sobre apicultura al desarrollo en Ghana, y 4 de innovación docente, uno de ellos sobre vídeos docentes en la apicultura y los otros como dinamizar la docencia de historia de la veterinaria mediante la ludificación y gamificación. Esta labor investigadora, llevada a cabo por la doctora Meana, ha dado lugar a 79 artículos científicos publicados en revistas internacionales, incluidas en el Science Citation Report, y 50 publicaciones en revistas no indexadas. Tiene un ICH de 3444, con un total de citas Scopus Web of Science de 5.340, 4.826 y de 8.788 en el Google Scholar. Un promedio de 400 citas al año, la mayoría, 61% de sus publicaciones en el primer cuartil de la categoría de parasitología y ciencias veterinarias, tales como Veterinary Parasitology, Apidology, Veterinary Research, Applied Environment Microbiology, Journal of Invertebrate Pathology, Environment Microbiology, Environment Microbiology Report, Equine Veterinary Journal, Research in Veterinary Science, Journal of Apicultural Research, +1, International Journal for Parasitology and Insects. La profesora Meana ha dirigido 2 tesis de licenciatura, 6 trabajos de fin de máster, 18 trabajos de fin de grado y 14 tesis doctorales, todas ellas con la calificación de sobresaliente cum laude, la mayoría defendidas en la Universidad Complutense de Madrid. Ha participado activamente en jornadas y congresos de su especialidad y generales de la medicina veterinaria, habiendo asistido a más de 150 eventos nacionales e internacionales. Ha presentado 213 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, 18 ponencias invitadas en congresos o jornadas profesionales, y en 7 congresos ha sido miembro del comité organizador y o científico. La profesora Meana ha sido coautora de 6 libros sobre parasitosis de ganado equino, vacuno y abejas, todos ellos con una innovadora estructura basados en la mayéutica y editados por el grupo ASIS Biomedia, así como 9 capítulos del Tratado de Parasitología Veterinaria de la editorial interamericana Margaret Hugh del año 1999.
La doctora Meana ha participado en la evaluación de artículos en revistas indexadas como Veterinary Parasitology, Research in Veterinary Science, Equine Veterinary Journal, Apidology, entre otras, y es editora adjunta de Veterinary Research, Regional Studies and Reports. Como podemos observar, la doctora Meana ha seguido una trayectoria científica elogiable, de gran calidad y extensión, que es más meritoria en cuanto ha tenido que compatibilizar con una labor asistencial en el Servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid, como responsable del área de parasitología desde el año 1999. La relevante actividad científica y docente le ha llevado a ser reconocida con 5 sexenios de investigación y 1 de transferencia y 6 quinquenios docentes. La profesora Arantzazu Meana también ha llevado a cabo labor de gestión como subdirectora del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, como coordinadora de docencia teórica y práctica, análisis clínicos en veterinaria y especialista en sanidad y producción apícola del programa de títulos propios de la Universidad Complutense de Madrid, en el servicio externo de diagnóstico parasitológico y como miembro de numerosas comisiones, comités, como la de investigación de la facultad y de asignaturas optativas y de ética. Es miembro de la Sociedad Española de Parasitología, del Consejo Científico Europeo de Parásitos de Animales de Compañía, de la Asociación Mundial para el Avance de la Parasitología Veterinaria, de la Plataforma Tecnológica Española de la Sanidad Animal y de la Asociación Madrileña de Historia de la Veterinaria. Ha sido evaluadora de proyectos en convocatorias públicas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, de la Diputación General de Aragón, de la Xunta de Galicia, así como evaluadora en agencias extranjeras de acreditación de estudios de Costa Rica y de proyectos de investigación extranjeros de Argentina. Comentarios al discurso. En su discurso titulado Cólicos verminosos de los équidos, mitos o ciencia basada en evidencias, la profesora Meana tiene como objetivo actualizar la revisión de los conocimientos que existen sobre los cólicos causados por nematodos por estrongílidos, como el Strongylus vulgaris, como Ciatostominos, las especies Parascaris, y finalizar con una de las líneas de investigación sobre la parasitación por cestodos anophecephala y su papel en cuadros cólicos en el caballo. También incluye 2 apartados finales sobre las consecuencias del uso inadecuado de los antihelmínticos y la situación actual sobre la adquisición del conocimiento mediante evidencias. Se contrastan los tópicos ya conocidos como si fueran mitos por los años que llevan circulando en nuestra profesión, con las publicaciones más recientes que evidencian o no si son ciertos. El planteamiento base es que es imprescindible que cualquier conocimiento generado debe basarse en evidencias científicas y por ello hace falta recurrir a las fuentes primarias del mismo para conocer su origen y evitar crear suposiciones sin fundamento científico. En un mundo donde cualquier tipo de información puede difundirse globalmente en cuestión de segundos, la ciencia basada en evidencia, con el método científico y con referencias revisadas por pares es el único enfoque responsable. En un inicio se contextúa el discurso aportando información muy reciente sobre la evolución y situación actual de la ganadería equina, su facilidad a sufrir cólicos y los variados y ubicuos parásitos que los ocasionan. El discurso continúa con el mito del infarto no estrangulado por Strongylus vulgaris, ya que prácticamente en cualquiera de los libros que se utilizaron desde el inicio de la educación reglada a los veterinarios, tanto los traducidos del francés como posteriormente los generados por profesores de las escuelas españolas, hay referencia a la presencia de neurismas verminosos en las arterias con nematodos, coincidiendo en que es uno de los casos más importantes de muerte de los équidos por cuadros cólicos. Otro mito reconocido por la mayoría de los veterinarios es la capacidad de los grandes vermes de causar impactaciones, curiosamente asociadas a tratamientos antihelmínticos. En este mito se incluyen sobre todo nematodos grandes como Parascaris spp. De todos los veterinarios es conocido que el Parascaris equorum es la especie descrita en la mayoría de los libros de texto, pero lo cierto es que hay otra aparentemente muy frecuente en regiones meridionales y que ya se conocía desde el siglo XIX, la especie Parascaris univalens, que se está investigando dada la situación actual de población resistentes a ciertas moléculas antiparasitarias con técnicas tanto clásicas como moleculares. El tercer mito trata sobre el papel de los cestodos en la aparición de cólicos de los caballos, tema de investigación de la académica electa
que deja claro que puede causar cólicos espasmódicos e impactación ileal por dificultad en el tránsito a través de la válvula iliocecal, con su luz muy reducida y obturada por este tipo de parásitos. Finalmente, el discurso se centra en las consecuencias del uso de antihelmínticos en la actualidad, es decir, en la aparición de poblaciones resistentes a los principios farmacológicamente activos utilizados. Este hecho ha revolucionado las estrategias de control antiparasitario, olvidando los programas de control a intervalos fijos o supresivos. Actualmente se utilizan de forma estratégica según la epidemiología de los parásitos presentes o selectiva, cuyo objetivo es preservar poblaciones, larvas o adultos, de la acción de los fármacos antiparasitarios, para conservar parásitos con genes susceptibles que puedan mezclarse con otros con genes resistentes y generar heterocigóticos. Es un nuevo concepto denominado población refugio. Hay una última parte relacionada directamente con la ciencia basada en evidencias y la evolución del conocimiento y las actuales consecuencias de la ciencia abierta que puede estar teniendo en la calidad de esto. Hay un epílogo final sobre que el conocimiento lleva a la verdad, pero antes debe de existir la capacidad de observación y admiración de cualquier evento. Belleza, captar la realidad como algo superior, y después la capacidad de realizar algo que lo mejore. Bondad, generar un buen acto o producto como este discurso y el libro que todos disponen a la salida. Para finalizar, le manifiesto mi más cordial felicitación y le doy la bienvenida en nombre de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, en la que se encuentra la sapiencia, pluralidad intelectual, excelencia científica y respeto hacia los demás y grandes maestros. Asume hoy un compromiso con esta institución, que estoy seguro desempeñará con éxito y superación personal y que será indudablemente positivo para los fines que tiene que cumplir esta Real Academia. Deseo manifestarle una próspera, estrecha y fortalecida colaboración con esta Real Academia. He dicho, muchas gracias. A continuación tiene la palabra la doctora Aránzazu Meana Mañes, que nos va a dar lectura de su discurso para su ingreso, titulado Cólicos verminosos de los équidos, mitos y ciencia basada en evidencias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimas señoras y señores académicos, excelentísimas autoridades, querida familia, amigos, alumnos, señoras y señores. Creo que la gratitud es la justicia del corazón y por ello permítanme comenzar este discurso agradeciendo a los miembros de esta Real Academia por su acogida y, por supuesto, a la Junta Plenaria por haberme elegido académica correspondiente. Es para mí un honor formar parte de tan docta academia e intentaré contribuir en lo posible al trabajo que en ella se realiza, sobre todo en la sección segunda, que es donde ingreso de Medicina y Sanidad Animal. Antes de nada, quiero agradecer al excelentísimo señor don Arturo Anadón por sus palabras de presentación y su amable bienvenida. Acierta plenamente conmigo cuando señala que asumo un compromiso con esta institución, a la que seguro no defraudaré. Quien me conoce sabe que mi implicación será máxima. Quiero también dar las gracias a quienes me han facilitado estar hoy aquí y a los que me han ayudado en la preparación del discurso. Comienzo por una de las personas que me mostró la profesión del veterinario clínico de caballos y a quien debo, entre otras cosas, mi afición a los problemas parasitarios de los mismos. Él, junto a su hermano Juan, me abrió los ojos ante una especie animal que desconocía y que me ha dado muchas alegrías. Gracias por ello al doctor don Manuel Rodríguez, y en este agradecimiento sumo a su esposa, la también catedrática doctora doña María Castaño, una de las profesoras que me dejaron una huella indeleble y que me enseñó cómo hacer correctamente una necropsia de un caballo, entre otras muchas cosas.
Al doctor don Santiago Hernández, catedrático en mi especialidad en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, deseo agradecer su confianza y su apoyo, no solo a esta plaza, sino siempre que lo he necesitado. Ha sido un verdadero honor ser avalada por una persona a la que siempre he admirado y de quien he aprendido su buen hacer y su enorme sentido del humor. Agradecimiento que hago extensivo a todos los académicos parasitólogos que tanto me han enseñado y siempre consideraré mis maestros. Gracias en especial al doctor don Antonio Martínez, a quien realmente le debo ese primer impulso para entrar en esta institución. Mi tercer avalista es también catedrático de la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense, el doctor don Antonio Ordóñez, de quien, aunque no fui alumna, sí conozco sus aportaciones científicas en tecnología de los alimentos, contribuyendo a formar varias generaciones de científicos, muchos de ellos ahora compañeros míos. No puedo ni deseo dejar de agradecer a los académicos que previamente también confiaron en mis méritos para acceder a esta reconocida academia, como son dos grandes profesionales muy conocidos en la institución, la doctora doña Josefina Higuera del Portal y el doctor don Raúl Sánchez, a quien tengo el orgullo de llamar mi amigo. La lista de personas que me han ayudado desinteresadamente a resolver dudas, darme consejos o aportarme documentos o conocimientos sobre el tema de este discurso es muy amplia. Estoy especialmente agradecida a todos los académicos y compañeros veterinarios que me han ayudado, en especial a algunos historiadores y clínicos de caballos. Gracias de corazón. Pero es quizá de uno de los veterinarios de grandes y pequeños, como se decía entonces, de quien recibí uno de los mejores consejos que han definido mi vida. Me dijo: no pierdas esas ganas de saberlo todo. Era el padre de una de mis mejores amigas, don Federico San Andrés, y desde entonces no he dejado de estudiar. Y así, en un impulso por seguir estudiando a los 3 años de terminar la carrera, fue el azar el que me llevó desde la clínica veterinaria Platero de regreso a la universidad a trabajar con el profesor Rojo Vázquez, con quien me formé durante 5 años en la parasitología veterinaria y quien dirigió mi tesis doctoral en tricostrongilidosis en ovejas. Por ende, el azar también tuvo que ver con la que sería mi especialización, la parasitología veterinaria. Me integré en un grupo de profesionales jóvenes con amplia experiencia investigadora y tratando de conocer algunos problemas patológicos mediante estudios experimentales con animales, que han influido notablemente en mi formación y han condicionado mi modo de pensar y actuar, siempre unido al entorno universitario. Mi más sincero agradecimiento a todos ellos y en especial a mi director por todo el conocimiento y competencias que adquirí y marcaron toda mi vida. En ese periodo aprendí las ventajas de la creación de vínculos con compañeros de especialidades cercanas y puse en práctica que la ciencia no se basa solo en la palabra escrita, sino que también debe defenderse a través de la palabra hablada en seminarios, conferencias o congresos, dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero he de reconocer que fue y sigue siendo la comunicación interpersonal directa la que más ha repercutido en mi trabajo, en cualquier etapa de mi actividad, docente, investigadora o divulgadora. A lo largo de los años he aprendido a apreciar lo que es disponer de una buena agenda, de compañeros de mi especialidad, nacionales y extranjeros, de mi facultad, sobre todo de la biblioteca, y otros muchos compañeros de profesión a quien solicitar datos, ayuda y consejo. Entre ellos quiero y debo agradecer también a mis discípulos y alumnos, que han conseguido que mi vida sea realmente apasionante y me han demostrado que la amistad y la juventud son una fuente constante de innovación y energía positiva. He dejado intencionalmente para el final a las personas más importantes de mi vida, mi familia. Primero mis padres, que me dieron la vida y respetaron mi decisión de estudiar veterinaria en una familia sin ningún antecedente, que se alegraron inmensamente cuando opté por una vida universitaria, alegría que mi madre sintió de forma especial cuando llegué a ser catedrática como su padre, don José Mañés. Mis más cariñosas palabras para mi marido y mis hijos, en quienes siempre encontré el refugio necesario para recobrar las fuerzas en los momentos más duros, cuando la salud no me acompañaba y el carácter se resentía. Por ello, gracias a José, Gonzalo, Ana, quienes han tenido que sobrellevar mis repetidas ausencias físicas por viajar y mentales por estudiar,
y a soportar esos silencios que me caracterizan cuando estoy concentrada. Y hago extensivo este agradecimiento a mi gran familia, hermanas, cuñados, sobrinos, sobrinas y mis numerosos amigos por su inestimable apoyo y comprensión todos estos años, y en especial a mis amigas del alma. Creo necesario en este momento justificar la elección del tema de ingreso en la RACDE. Muchos de ustedes me conocen por mis investigaciones en patología apícola y algo menos por mis aportaciones en la parasitología equina u ovina. Ha sido quizá un trabajo menos llamativo y con mucha menos financiación, pero que me ha dado muchas alegrías y me ha permitido ser reconocida en estos campos, sobre todo por los estudios en uno de los parásitos de los que hoy les hablaré, Anoplocephala perfoliata. Antes de entrar de lleno en los cólicos verminosos de los équidos causados por parásitos que son vermes, de ahí su nombre, permítanme hablarles del contexto de mi discurso. Actualmente en España hay oficialmente 630.700 équidos, muchos menos que hace años. Este descenso está directamente relacionado con los cambios que han hecho que en la actualidad sean considerados especies animales de lujo o de ocio o incluso mascotas. Ya no son animales de trabajo de campo ni de guerra. Dependiendo de las razas, el destino mayoritario de los potros nacidos en nuestro país es el uso particular o comercial y menos frecuente el deporte de alta competición o la producción de carne. En relación con las razas de ganado caballar, todos los animales que hay en España son Equus, Ferus, Caballus, y en esta especie solo hay animales domésticos o asilvestrados. En un reciente trabajo publicado en Science, se aclara el origen de todos los caballos domésticos y la razón por la que todos tienen un perfil genético muy parecido. En este contexto, parece que la equitación se fue desarrollando mediante una fuerte selección genética para adaptaciones locomotoras y conductuales específicas. Su espalda se hizo fuerte y el animal dócil. Con la ayuda de análisis estadístico, se ha llegado a establecer que esto ocurrió hace muy poco, hace 2000 años antes de Cristo, y el perfil genético existente en las estepas pónticas al norte del Cáucaso comenzó a extenderse a otras regiones, reemplazando en pocos siglos prácticamente a todas las poblaciones de caballos desde el Atlántico hasta Mongolia. En relación con las alteraciones que producen los parásitos, conviene recordar que los équidos pueden estar parasitadas por más de 200 especies de protozoos, helmintos y artrópodos, en número variable dependiendo de diversos factores como el clima o el manejo, que hacen que las diferencias entre unas zonas y otras del mundo sean muy considerables. Solo haré referencia a 3 grupos, que son muy frecuentes y están relacionados con los 3 tipos de cólicos incluidos en este discurso. Los vermes redondos pequeños del grupo estrongílidos en el cólico por infarto no estrangulado. Los vermes redondos grandes, los ascáridos, implicados en el cólico por impactación. Y los vermes planos o cestodos con el cólico espasmódico. El cólico es una de las manifestaciones clínicas del caballo más conocidas desde la antigüedad, con descripciones de 3 tipos distintos de cólicos ya hecho por Columela en el siglo I de nuestra era, o cuadros clínicos muy parecidos a los actuales por Vegecio, por Hierocles o Apsirto en el siglo IV o V. Etimológicamente, cólico significa dolor y se identifica clásicamente con dolores entéricos incisivos y lacerantes, denominados retortijones, torozones o torzones, que se suelen producir por las contracciones intestinales espasmódicas y por el estiramiento, la compresión de los nervios sensitivos de la pared intestinal y del mesenterio. Son amplias y muy variadas las descripciones de los tipos de cólico que hay que se recogen en muchos textos, pero de especial relevancia para el objetivo de este discurso es el estudio clínico realizado en el Reino Unido que señala que los más frecuentes son solo 5. Los espasmódicos en más del 70% de los casos, las impactaciones alrededor del 15% y las obstrucciones, cólicos por meteorismo o colitis con mucha menos incidencia. En los équidos hay además algunas características anatómicas tanto en el estómago como en el intestino que hay que recordar, que no tienen otras especies animales. La estructura del estómago, unido a la falta de reflejo del vómito, impiden vomitar al caballo.
Además, el mesenterio del intestino delgado es extraordinariamente largo y el intestino grueso, por su gran tamaño, no queda muy estabilizado ni fijado en la cavidad abdominal, originando cambios de posición como torsiones y acumulación del alimento como impactaciones. Todo ello facilita el cólico. Otra peculiaridad es la estructura única de las arterias del digestivo de los équidos. Casi todas las zonas de pared intestinal están irrigadas por dos ramas arteriales diferentes en su origen. Si hay un problema circulatorio por obstrucción de una arteria o arteriola, la zona que queda sin irrigación puede ser rápidamente restituida con la generación de nuevos vasos de otras ramas arteriales, produciéndose la compensación circulatoria, lo que se conoce como vascularización vicariante. Esta peculiar distribución del árbol arterial es única del caballo y aunque sea relacionado con uno de los parásitos que explicaré, Strongylus vulgaris, otra opción sería la ya mencionada selección genética por domesticación. Como ya he indicado, hablaré solo de tres cólicos: el cólico infartado no estrangulado, el cólico por impactación y el cólico espasmódico, y por ende me centraré solo en tres vermes parásitos: Strongylus, Parascaris y Anoplocéfala. A diferencia de protozoos, bacterias o virus, los vermes o helmintos parásitos de los que trata este discurso no pueden aumentar su número dentro del hospedador. A partir de una única forma infectante solo se desarrollará un único verme. Por ello, la mayoría de las enfermedades parasitarias son consecuencias del gran número de formas infectantes que adquieren los animales y de los adultos presentes, aunque la gravedad clínica estará muy influida por la respuesta inmunitaria, por el estado de nutrición, por enfermedades concomitantes u otros factores estresantes. A continuación comenzaré con el primero de los mitos y el más conocido por todos los veterinarios: el cólico por infarto no estrangulado producido por Strongylus vulgaris o cólico tromboembólico. La base de este tipo de cólico es la alteración de la motilidad y el espasmo intestinal debido a la obstrucción de las arterias intestinales por émbolos y el consiguiente trastorno circulatorio. Se diferencia del cólico por estrangulación porque este requiere una obstrucción simple del intestino que bloquee la circulación, como una torsión o una intususpección. El infarto no estrangulado de intestino delgado de intestino grueso se ha asociado frecuentemente con la arteritis verminosa, lesión causada por las fases migratorias vasculares de Strongylus vulgaris. Las lesiones que originan las larvas de este parásito en la arteria mesentérica craneal y sus ramas dan lugar a trombos, que pueden desprenderse y caer por el torrente circulatorio como émbolos, pudiendo obstruir el suministro de sangre a una porción del tracto intestinal. Las consecuencias son isquemia localizada e infarto de la zona irrigada. Suelen ser circulares y de tamaño proporcional al diámetro de la arteria obstruida. La obstrucción de ramas pequeñas rara vez causa isquemia e infarto gracias a la circulación vicariante que ya he descrito. Pero si no hay posibilidad de compensación tras la hipoxia tisular, el tejido se necrosa, se rompe la pared intestinal y se produce peritonitis. En casos muy graves, la zona infartada pierde capacidad motora y disminuye el peristaltismo. Hay pérdida de los borborismos y el cese del tránsito intestinal retienen el contenido y da lugar a fermentaciones. Este cuadro es el que se conoce como cólico tromboembólico y de base es un cólico por infarto no estrangulado. Es posible que la larga convivencia de estas dos especies, Equus y Strongylus, con la presencia de larvas en sus arterias, haya facilitado la supervivencia de équidos con un tipo específico de sistema circulatorio. La presión de selección ejercida por Strongylus vulgaris puede haber causado una adaptación darwiniana. Los supervivientes han sido solo aquellos del género Equus que tenían esta red de irrigación y anastomosis más rica. Hay que recordar que es el parásito equino mejor conocido desde hace siglos. Sus larvas fueron ya descritas en 1665, hace más de 300 años, por Frederick Ruiz, doctor en Filosofía y Medicina por la Universidad de Leiden y recordado por sus avances en la preservación anatómica de cadáveres, tanto de humanos como de animales.
Todas las especies de estrongílidos equinos, entre ellas Strongylus vulgaris, se alojan como adultos en el intestino grueso, bien ciego o colon, y miden entre 1 y 6 centímetros. Los de menor tamaño se conocen como pequeños estrongilados o ciatostominos, y son más de 50 especies. Los otros, de tamaño algo mayor, pertenecen a la subfamilia de los estrongilinos y que comprenden varias especies, y entre ellas está la que nos interesa, Strongylus vulgaris. Las características biológicas de estos parásitos permiten hablar de especies migratorias y no migratorias. La simplicidad del ciclo externo en el medio ambiente de todas estas especies que no necesitan hospedadores intermediarios contrasta con las complejas migraciones intraorgánicas de las especies del género Strongylus. En el medio externo, si las condiciones son adecuadas, los huevos en pocos días alcanzan la fase infectante, larvas de tercer estadio o L3 como las conocemos, continuando su ciclo al ser ingeridas por los animales con la hierba contaminada. La mayoría de estas se desarrollan solo invadiendo la mucosa del intestino, es decir, no migran fuera del mismo, por lo que son larvas de ciatostominos y estrongilinos no migratorias. En el caso de las larvas recién ingeridas de Strongylus vulgaris, también invaden la mucosa intestinal, pero migran contracorriente por las arteriolas hasta la arteria mesentérica craneal y sus ramas, para continuar allí su desarrollo, llegando a tener casi 2 centímetros cuando regresan al intestino después de haber estado allí 4 meses. Se dejan arrastrar por el torrente circulatorio y han causado lesiones compatibles con un cólico. Pero esta patología es actualmente muy poco frecuente, como consecuencia de la utilización rutinaria de lactonas macrocíclicas como la ivermectina, que revolucionó la terapia antiparasitaria por su eficacia, entre otras cosas, frente a las fases migratorias de Strongylus vulgaris. De esta forma, con los descubrimientos descritos y la realidad clínica actual, el mito del papel de Strongylus vulgaris en este tipo de cólicos parecía confirmado. Pero recientemente algunos autores de reconocido prestigio en parasitología equina han manifestado que la relación basada en las evidencias publicadas entre este parásito y sus consecuencias es, en el mejor de los casos, anecdótica. Indican que la fisiopatología del cólico tromboembólico no está clara, a pesar de la gravedad de las lesiones arteriales. Apoyan su hipótesis en uno de sus estudios publicados por diagnóstico post-mortem de caballos con este tipo de lesiones isquémicas, en las que no encontraron émbolos en la mayoría de los casos. Reiteran que la evidencia científica disponible por el momento tan solo se basa en unos pocos casos clínicos publicados y en la exhaustiva descripción de la infección experimental de potros con larvas de Strongylus vulgaris. Curiosamente, estos mismos autores han detectado posteriormente que la migración de larvas de Strongylus vulgaris puede provocar una activación moderada de la coagulación, la fibrinolisis y la inflamación, relacionada con el nivel de anticuerpos frente a las larvas migratorias de Strongylus vulgaris. Su hipótesis es que el cólico asociado a Strongylus vulgaris quizás se deba simplemente a la migración de los preadultos de regreso hacia el intestino y que no pueden salir de las arteriolas para intentar alcanzar la pared intestinal, produciendo así una endoarteritis local, oclusión del vaso, isquemia e infarto. Su hipótesis podría tener alguna evidencia si hubieran encontrado ellos mismos en su estudio post-mortem alguna de estas larvas, que les recuerdo miden 2 centímetros. Es curioso que en ningún momento mencionan la vascularización vicariante, que probablemente les hubiera aclarado mucho las cosas. El segundo mito, también reconocido por la mayoría de los veterinarios y propietarios, es la capacidad de los grandes vermes de causar impactaciones, algunas curiosamente asociadas a tratamientos antihelmínticos. En este mito se incluyen sobre todo nematodos de gran tamaño, como Parascaris, o también cestodos, como Anoplocéfala, que analizaré después. La impactación es la acumulación y desecación de ingesta en el intestino, capaz de obstruir el paso de material sólido. La impactación de intestino delgado es muy rara, pero dado que este tipo de cólicos por parásitos solo se ha descrito en esta zona, será el único en el que me centraré. Esta impactación causa un cólico severo de curso rápido y una alteración sistémica y cardiovascular muy grave.
Casi invariablemente el ilion está involucrado y comienza con un espasmo del esfínter ileocecal. La peritonitis fatal puede resultar de una perforación o ruptura del intestino. El material acumulado estimula un mayor espasmo de la poderosa musculatura, causando una obstrucción completa y provocando una isquemia grave y necrosis por presión. El curso es muy grave y rápidamente fatal en 1 o 2 días. Parascaris sequorum es la especie descrita en la mayoría de los libros de texto capaz de causar este cuadro, aunque existe otra especie críptica aparentemente más frecuente de lo sospechado, Parascaris univalens. El reciente interés en ambas se debe, entre otras cosas, a la actual situación de detección de poblaciones resistentes de Parascaris a ciertas moléculas antiparasitarias. Ambos parásitos fueron descritos por primera vez hace más de 130 años y han sido utilizados como modelos biológicos básicos de división celular y de organización cromosómica. El fenómeno lo describió Theodore Boveri en 1887, trabajando con 2 subcepas, Ascaris megalocephala univalens y Ascaris megalocephala bivalens, que tienen 1 o 2 dotaciones de cromosomas. Desde entonces, el consenso ha sido que estas son, de hecho, 2 especies separadas pero morfológicamente indistinguibles, Parascaris univalens y Parascaris sequorum respectivamente. Por el momento, solo se pueden reconocer por el número de cromosomas por el cariotipado. En muchos países, incluido el nuestro y por observación personal, ya se ha encontrado Parascaris univalens con las técnicas de cariotipado adecuadas, por lo que esta especie críptica debe ser reconocida como un parásito equino común y es probable que sea la más prevalente de las 2 especies. Por ahora, debemos usar la denominación Parascaris spp como la designación de especímenes de ascáridos observados en équidos, a menos que se haga la caracterización citológica. Las posibles repercusiones sobre la presencia de esta especie, si siempre ha estado aquí, si la hemos detectado ahora, o las posibilidades de que tenga alguna relación con las recientes denuncias de poblaciones resistentes, todavía está por determinar. En relación con esta situación, conviene especificar que es muy probable que muchos de los trabajos publicados o secuencias genómicas identificadas como de Parascaris sequorum puedan ser incorrectos al no haber sido confirmada su identidad previamente. La infección por ascáridos es muy prevalente principalmente en las yeguadas, especialmente en potros y caballos jóvenes. Estudios transversales recientes en Europa demuestran índices de prevalencia entre el 20 y más del 80%. Los adultos que viven en el intestino delgado tienen un tamaño entre 15 y 30 centímetros, pero pueden llegar a alcanzar el medio metro si son pocos. Son los nematodequidos más grandes que se conocen. Las hembras ponen cientos de miles de huevos al día, unos 200.000, produciendo una elevadísima contaminación del medio, y los huevos son infectantes a las 2 semanas en condiciones ambientales adecuadas. Las larvas infectantes, las larvas 3, están en el interior del huevo y pueden sobrevivir en el ambiente varios años, incluso en las condiciones adversas del invierno. Los huevos están cubiertos por un recubrimiento adherente que les permite fijarse a superficies verticales e incluso a la ubre de la yegua, y por ello son accesibles a los potros recién nacidos. Las praderas y los establos contaminados constituyen la mayor y constante fuente de infección. En el intestino, las larvas 3 abandonan el huevo y realizan una migración somática entero-neumoentérica, con paso por hígado, pulmón, hasta regresar al intestino por devolución. En la fase migratoria no es frecuente observar signos clínicos con cargas bajas, pero es durante la fase adulta del parásito en el intestino, con infecciones muy altas, donde pueden aparecer los cuadros más graves. Dentro de las características más relevantes de los ascáridos, la respuesta inmunitaria del hospedador tiene un gran impacto en el movimiento de las larvas migrando por el organismo. No las mata, pero quedan quiescentes. Por ello, el recuento de huevos en los animales primo infectados, los más jóvenes, los potros, es muy elevado. Pero a partir de los 6 meses, la respuesta inmunitaria se evidencia por la paulatina disminución de huevos en heces. Situaciones de estrés, estados de inmunodepresión, provocan que a lo largo de la vida del animal se recupere el ciclo endógeno
y de nuevo eliminen huevos los adultos, como puede ocurrir con las yeguas en el periodo periparto. Por cierto, un buen momento para el parásito, ya que esta eliminación de huevos contamina las praderas donde acaban de nacer los potros. De hecho, el programa inicial diseñado por la aparición de principios activos antihelmínticos seguros y eficaces, como los benzimidazol-carbamatos, iba enfocado al control de este parásito en potros. La idea era que si se administraban los fármacos antes de que completara este largo trayecto por el organismo y por ello los animales no eliminaban huevos, no contaminaban el medio ambiente, el parásito sería erradicado en cuanto las fases medioambientales se destruyeran. En algunos centros ecuestres se recomendó utilizar entre 10 y 11 veces al año estos tratamientos. Se llamó control supresivo e imaginarán el efecto de presión sobre la selección de poblaciones resistentes a los antihelmínticos, tanto de ascáridos como de estrongilados. Por supuesto, ya no se usa. Para aclarar el mito de la responsabilidad de los ascáridos en la etiología de cólico por impactación, debemos recordar otro fenómeno característico de estas especies, que es denominado Density Dependent Population. Si los vermes son muy numerosos y se ven obligados a competir por espacio y nutrientes, están todos en el mismo sitio, su tamaño es menor y muchos pueden morir. Los nematodos muertos, muchas veces parcialmente digeridos, se expulsan con las heces. Es decir, cuantos más adultos se desarrollan en la luz del intestino, más pequeños son, por lo que las posibilidades de que bloqueen el paso del alimento son menores. Otro factor para tener en cuenta y quizá el más aclaratorio es la relación observada entre las impactaciones por vermes grandes y el hecho de que sucedan después de la administración de un antiparasitario. Me centraré exclusivamente en el Pamoate de Pirantel, que pertenece al grupo de fármacos que son bloqueadores neuromusculares despolarizantes y su uso está recomendado en potros a partir de un mes. Induce una fuerte y persistente activación de los receptores nicotínicos, lo que resulta en la parálisis espástica del parásito. No me voy a extender en los evidentes problemas y consecuencias del avance de grandes cantidades de vermes rígidos por el intestino delgado para su evacuación, efecto que, por cierto, podía haber sido evitado con una coprología previa que verificara la alta carga parasitaria. El tercer y último mito sobre la implicación de los cestos en cólicos espasmódicos es relativamente reciente y se debe sobre todo a la información disponible desde que mejoramos las técnicas de diagnóstico y se comercializaron productos para su control, en cuyos prospectos aparece frecuentemente identificado de una forma errónea como tenias. El tipo de cólico relacionado con los cestodos es un cólico espasmódico y también una impactación ileal, por dificultad en el tránsito a través de la válvula ileocecal por su luz muy reducida y obturada por parásitos. El cólico espasmódico implica una motilidad gastrointestinal anormal y un aumento del tono parasimpático. Tiene un inicio repentino y un curso corto, rara vez supera unas pocas horas. Hay dos fases clínicas. La primera etapa, el aumento del peristaltismo junto al aumento simultáneo del tono intestinal es muy doloroso y conduce a ataques repentinos de dolor moderado o severo, pero que duran muy pocos minutos, menos de 15. El paso del alimento es más rápido de lo habitual, lo que causa un aumento en la defecación y flatulencia, una falsa diarrea. La segunda etapa, el peristaltismo es débil o está ausente como resultado del continuado aumento del tono intestinal. Los borborismos son menos frecuentes o se paran, cuando la onda peristáltica alcanza una sección del intestino en estado de espasmo continuo. En esta fase, el contenido intestinal es firme, similar a un estreñimiento. Muchos casos se resuelven espontáneamente en algunas horas y prácticamente todos los demás responden favorablemente al tratamiento médico. Yo comencé los estudios sobre este tema cuando un laboratorio farmacéutico contactó con el entonces Departamento de Patología Animal 1 para conocer la situación de las cestodosis equinas en España, concretamente con la profesora Gómez, quien solicitó mi colaboración, ya que querían comenzar a vender productos cestocidas en nuestro país. Hay que recordar que las cestodosis son parasitosis causadas
por fases adultas de distintas especies de cestodos y que en los caballos principalmente hay dos. Anoplocéfala perfoliata muy pequeña, de 3 a 8 centímetros, que se localiza sobre todo en las proximidades de la válvula ileocecal, también en íleon y en ciego. Y Anoplocéfala magna, que con este nombre es algo más grande, unos 800 centímetros y solo está en intestino delgado. Para su ciclo biológico requieren acceso al pasto, donde ingieren los hospedadores intermediarios, que son ácaros oribátidos, que albergan las larvas de estos parásitos y que se han infectado al ingerir huevos excretados con las heces de los caballos. Para conocer la situación en España, comenzamos con un estudio coprológico de numerosas yeguadas de toda la geografía nacional, para ver si podíamos confirmar la presencia de huevos, que fueron negativos absolutamente en todas las yeguadas y en todos los animales. Y les digo que fueron más de 1000. A pesar de ello, para confirmar la aparente ausencia de estos parásitos en España, se muestrearon intestinos equinos en matadero, donde en la primera válvula ileocecal que analizamos aparecieron los cestodos, aunque debo indicar que el posterior análisis de heces fue negativo. Los cestodos que íbamos encontrando eran pequeños, correspondían fundamentalmente a Anoplocéfala perfoliata, localizados en la válvula ileocecal. También en estas investigaciones encontramos Anoplocéfala magna, en intestino delgado, muy descrita en todo el mundo, pero curiosamente nunca denunciada en España. Una vez realizadas ciertas mejoras en los análisis coprológicos, conseguimos aumentar la sensibilidad hasta un 54%. Pueden pensar que es poco, pero actualmente el mejor método y más sensible que hay tiene una sensibilidad del 67%. Los cestodos de los caballos son poco prolíficos, ponen pocos huevos y hay mucha materia fecal donde buscar. Después de confirmada la presencia de los parásitos en las necropsias realizadas a lo largo de un año, tratamos de saber por qué no se había detectado en ninguno de nuestros análisis coprológicos realizados. Para ello estudiamos todos los cestodos recogidos en matadero y verificamos su estado de madurez o gravidez. Quiero indicar que solo los cestodos grávidos tienen huevos. Detectamos un patrón estacional no descrito hasta el momento y que justificaba que en los meses de verano, que es cuando realizamos el estudio coprológico, prácticamente no había parásitos adultos grávidos, lo que en cierta medida aclaraba la ausencia de huevos en las heces, unido a la baja sensibilidad de los métodos que estábamos utilizando. El patrón marcaba que la vida de estos parásitos no debía ser superior a un año, ya que tras el estado de gravidez y eliminación de huevos, aparentemente se morían. Durante este estudio se observaron graves lesiones en la válvula ileocecal causadas por la fijación de Anoplocéfala perfoliata y ninguna por la presencia de Anoplocéfala magna. Pudimos confirmar que estas lesiones son apreciables también en animales con cargas parasitarias muy bajas, siempre y cuando estos cestodos estén agrupados en un área muy pequeña, generalmente en la zona de la válvula ileocecal, y provocan necrosis en la mucosa, incluso cuando su número era menor de 30. Estas lesiones en la válvula podían ser compatibles con la aparición de cuadros clínicos, ya que observamos también afectación de los plexos nerviosos de Meissner y Auerbach. Desde que en 1998 se verificó la presencia de cestodos como un factor de riesgo en ciertos síndromes como cólicos espasmódicos o impactaciones ileales, ha habido un creciente interés en demostrarlo. Varios estudios de casos con controles han documentado claramente el papel de Anoplocéfala perfoliata en los cólicos asociados a la región ileal, tales como impactaciones o invaginaciones intestinales, pero por el momento los autores indican que no se ha encontrado dicha asociación con el cólico espasmódico, aunque se han propuesto teorías adicionales de que los cestodos equinos dificultan el desplazamiento del alimento por el intestino, al interferir con el suministro nervioso autónomo local del intestino que ya habíamos descrito previamente. Como síntesis final, permítanme aportarles mi experiencia y opinión personal. Tras la lectura de numerosos libros, casi todos los trabajos publicados, la realización de miles de coprologías, algún que otro cólico y casi 1000 necropsias, creo firmemente que Strongylus vulgaris es responsable del cólico tromboembólico y que de una u otra manera ha intervenido en la anatomía arterial de los équidos, y así lo explico en mis clases magistrales.
En relación con el papel de los grandes vermes en impactaciones de intestino delgado, creo que en el caso de Parascaris hay un evidente factor humano, por la errónea elección de fármacos que causan parálisis espástica y la no realización previa de una coprología. Y también, por supuesto, por exponer a los animales muy jóvenes a situaciones de alto riesgo en praderas muy contaminadas. He visto numerosos intestinos con estos grandes vermes, de animales que llegaron al matadero por su propio pie, pasaron el control veterinario y sus canales se comercializaron. Convivían en un equilibrio adecuado, eran animales para consumo de carne. También he visto la hipertrofia de muchas cuerdas, como llaman los matarifes al tercio final del intestino, el ilion, cuando va a conectar a través de la válvula ileocecal con el ciego, y que coincidían con elevadísimas cargas de anoplocéfala, debido al esfuerzo para facilitar el tránsito por una válvula casi obturada. Por ello creo que las cargas elevadas de cestodos pueden cursar con impactaciones ileales, pero las cargas bajas, a pesar de la afectación de los plexos nerviosos, no tengo claro si tienen una relación causal o casual con el cólico espasmódico. Les recuerdo que el cólico más frecuente es este, y por muchas otras causas, y quizá los cestodos estén allí solo de forma circunstancial. Y quisiera terminar esta intervención con dos reflexiones cortas. Una sobre la ciencia basada en evidencias y otra sobre la creación del conocimiento. La ciencia basada en evidencias es comparable a la medicina basada en evidencias y, por tanto, comparte uno de sus errores. El término evidencia es una traducción literal del término inglés evidence, que significa prueba científica. Evidence-based medicine, evidence-based science. Sin embargo, la traducción al inglés de evidencia es obviousness, es decir, aquello que se manifiesta, observa directamente, no es lo mismo. Actualmente se entiende por este concepto las conclusiones publicadas en revistas especializadas y basadas en datos obtenidos según el método científico. Para publicar en estas revistas especializadas, los investigadores deben cumplir unas normas y su trabajo debe ser revisado al menos por 2 expertos anónimos y elegidos por los editores de las revistas. Ello garantiza la calidad del trabajo y, sobre todo, su reproducibilidad. En el siglo pasado, estas revistas se publicaban en papel y se adquirían sobre todo por organismos científicos. La cantidad de artículos era, por lo tanto, limitada. Esto ha cambiado desde que el acceso a la información científica se ha hecho más fácil gracias a las herramientas telemáticas y la posibilidad de publicar para todos sin pagar por ellos, es decir, realizarlo en acceso libre. La no necesidad de impresión en papel ha conllevado un tremendo aumento en el número de revistas digitales y de artículos que incluyen en cada uno, potenciadas por la política del acceso libre. Para ello, el propio autor puede financiar directamente sus trabajos para que sus descubrimientos lleguen a todo el mundo y no solo a los que pueden acceder a las revistas de pago. Este concepto a priori positivo ha sido fomentado por los organismos financiadores de las investigaciones, que al fin y al cabo son los que pagan, para que los resultados sean rápidamente compartidos, facilitando el avance científico, como se ha demostrado recientemente con el genoma humano o con la COVID-19. Pero han aparecido revistas digitales con intereses económicos evidentes, que fueron calificadas inicialmente de depredadoras, cuyo interés era conseguir autores y artículos que financiaran la propia revista, por lo que concedían una serie de condiciones muy beneficiosas, como rapidez en la publicación, pero garantizando siempre la revisión por pares. Creo pertinente incidir en que es este el punto crítico y precisamente el menos atendido, ya que los revisores, por supuesto voluntarios y cada vez más jóvenes, solo reciben en el mejor de los casos como compensación por su evaluación una mínima reducción en el pago de sus futuros artículos en la misma revista. En relación con la calidad de las revistas que estamos encontrando, quisiera aportar alguna observación personal, como es la cantidad de corrigendum que aparecen últimamente en muchas revistas, sobre errores ya publicados y que tienen que ser corregidos, probablemente por la presión sometida a estos revisores, que en un tiempo mínimo deben entregar sus resultados. Como ejemplo, les diré que recientemente en un trabajo de mi especialidad, uno de estos corrigendum modificaba el listado de parásitos de los équidos que iban a estudiar,
porque incluían especies de rumiantes y de carnívoros. Por último, quienes me conocen saben que soy especialmente vehemente defendiendo la verdad que yo creo en cada momento, para lo cual leo y estudio gran parte de mi tiempo. Coincido totalmente con Séneca, que indicaba que se aprende enseñando, y eso es lo que hago. Me gusta hablar y contar todo lo que aprendo, y reconozco que lo hago con bastante entusiasmo, y con esa misma vehemencia puedo cambiar de opinión en cuanto alguien me demuestra fehacientemente que estoy equivocada. Y en este sentido, quisiera compartir con todos ustedes uno de mis últimos y más impactantes cambios de opinión, y lo he realizado de la mano de Moisés Mato, uno de los profesores del curso de la Universidad Complutense sobre técnicas de creatividad aplicadas a la educación. Y así termino este discurso, considerando que en la creación del conocimiento hay que hablar de verdad, de belleza y de bondad, las bases de la creatividad sin las cuales no se puede crear nada. Ahora entiendo que el ser humano en cualquiera de sus actividades, además de buscar el conocimiento, la verdad, con todo su potencial mental, utilizando todo el método científico conocido, debe buscar también la belleza y la bondad, para lo que necesitará usar, además de la mente, el corazón y el espíritu. Cuando hablo de belleza, me estoy refiriendo al acto en el que un científico se queda admirado ante las maravillas de la naturaleza que quiere comprender, algo que tiene que ver más con el alma que con la mente, algo que debería ser el primer paso de cualquier investigación, emocionarse, antes de empezar a conocer lo que le ha emocionado. Y perdónenme la licencia, algo muy diferente a buscar cualquier cosa solo para publicar. Me resulta especialmente importante finalizar con el vocablo bondad. Yo, al igual que el señor Mato, ahora solo creo en la bondad del hombre cuando genera algo, no como un sentimiento, sino como una acción. Una vez admirada la belleza o un suceso, buscada y conocida la verdad en la medida de lo posible, hay que generar algo bueno, algo de calidad. Una buena acción, como puede ser un buen discurso, un buen documento o una buena enseñanza. Por todo ello, termino esperando que todos ustedes valoren el trabajo que he realizado en estos últimos meses, la bondad de este discurso y la bondad del texto que tienen todos ustedes disponibles a la salida, tanto en libros como en acceso telemático, para aquellos que, como yo, nos gusta proteger los árboles. He dicho. Muchísimas gracias, doctora Meana Mañes. Tome asiento, por favor. Y a continuación, el señor secretario general va a leer el decreto de nombramiento y a continuación la toma de posesión. Decreto 7 de 2023 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académica correspondiente electa de esta corporación a la ilustrísima señora doctora doña Aránzazu Meana Mañes. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, convocado por resolución de 31 de mayo de 2022, Boletín Oficial del Estado número 140, de 13 de junio de 2022, académica correspondiente electa de esta Real Academia, a la ilustrísima señora doctora doña Aránzazu Meana Mañes, dado en Madrid a 27 de mayo de 2023. El secretario general, Salvio Jiménez Pérez, el presidente, Arturo Ramón Anadón Navarro. Muy bien, y a continuación, la toma de posesión. Sí, ya tengo yo. Muy bien. Pero aquí tienes que tener presente que dice, conjura o promete, entonces debes elegir una de las dos cosas.
Ay, estoy trayendo. Perdona. Mira, y debes elegir una u otra. Yo, Arantzazu Meana Mañez, doctora en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, juro acatar los estatutos vigentes de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en virtud de mi nombramiento como académico correspondiente, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo junto a la del señor presidente y la del señor secretario general en este documento de toma de posesión. Muchas gracias. La medalla en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, de que quedará escrita como académica correspondiente a la sección segunda de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Y también entrego el diploma acreditativo de académico correspondiente. Muchísimas gracias. Pues enhorabuena. Muy bien, pues se levanta la sesión. Muchísimas gracias por su asistencia.